El marido y su amante humillaron a su mujer delante de su suegra, pero se sorprendieron cuando, en el tenso silencio de una comida familiar, Laura sintió por primera vez el peso insoportable de una traición que aún no tenía rostro, pero que gritaba en las falsas sonrisas y miradas furtivas de su marido Ángel y su amiga Daniela. Mientras Clara, la matriarca de la familia, observaba todo con una calma casi enervante, Laura trataba de mantener intacta su dignidad. Incluso cuando las palabras afiladas y las insinuaciones irrespetuosas desgarraban su confianza. Sin embargo, lo que parecía ser solo un cruel juego de humillación escondía algo mucho mayor. El sonido de los cubiertos chocando con los platos llenaba la sala, pero para Laura, aquel almuerzo se sentía como un eco lejano, casi irreal. Sentada al lado de Ángel, su esposo, intentaba ignorar el nudo en su estómago mientras observaba cómo la joven Daniela, con su sonrisa descarada y su presencia invasiva, se adueñaba de la atención de todos. Especialmente de Ángel. «Es solo una compañera de trabajo», había dicho él, con esa naturalidad con la que los mentirosos suelen disfrazar sus traiciones. Pero Laura no era ingenua. Cada mirada prolongada entre ellos, cada risita cómplice, le hablaba de una verdad que, aunque dolorosa, comenzaba a revelarse ante sus ojos. Clara, la matriarca, lo veía todo desde su rincón en la mesa. Con una calma que casi rayaba en lo desconcertante, observaba a su hijo y a aquella mujer como si estuviera armando un rompecabezas. Sus ojos viajaban de Laura a Ángel y de Ángel a Daniela, captando detalles que nadie más parecía notar. Pero Clara no era del tipo que intervenía de inmediato, prefería guardar sus pensamientos, dejando que la tormenta se desarrollara mientras trazaba sus propios planes. Laura, por su parte, sentía que el aire se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. ¿Quién es realmente esta mujer?, pensó, conteniendo las lágrimas mientras intentaba mantener la compostura frente a todos. La conversación en la mesa era casual, casi banal, pero cada frase de Daniela parecía una pequeña daga dirigida a Laura. «Me encanta este vino, Ángel, tienes un gusto exquisito», dijo Daniela con una sonrisa que escondía veneno. Laura apretó el tenedor con fuerza, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir cuando la persona que más debía protegerla era quien estaba permitiendo esa humillación? Ángel, sin embargo, parecía disfrutar del espectáculo. Reía, bebía, ignorando por completo el daño que estaba causando a la mujer que una vez prometió amar. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Clara de repente, rompiendo el flujo de la conversación. Su tono era amable, pero su mirada era una trampa cuidadosamente disimulada. Daniela titubeó por un momento, lo suficiente para que Laura notara que no esperaba esa pregunta. En la oficina, claro. Ángel es tan profesional, respondió con una risa nerviosa. Clara asintió lentamente, como si la respuesta le confirmara algo que ya sospechaba. Laura, en cambio, sentía que cada palabra de Daniela la empujaba un poco más al abismo de la desesperación. El silencio incómodo que siguió fue rápidamente llenado por Ángel, quien, como siempre, decidió tomar el control. «Mamá, no seas tan inquisitiva. Daniela es solo una amiga, no hay necesidad de tanto interrogatorio», dijo con una sonrisa que pretendía ser despreocupada. Pero Clara no se dejó engañar. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa mientras respondía: «Es que me intriga, Ángel. No traes a cualquiera a la mesa familiar. Daniela debe ser muy especial». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara sabía algo. Eso era evidente. A pesar de la tensión, Laura no permitió que sus emociones la dominaran. Sabía que un arrebato en ese momento solo la haría parecer débil, y si había algo que no soportaba era darle a Ángel y a Daniela la satisfacción de verla derrumbarse. En cambio, optó por el silencio, aunque cada fibra de su ser gritaba por respuestas. Mientras tanto, Daniela, al notar que Laura evitaba morder el anzuelo, decidió aumentar la intensidad de sus provocaciones. «Ángel, ¿te acuerdas del restaurante donde fuimos la semana pasada? Deberías llevar a Laura algún día, es divino», dijo con una sonrisa que traicionaba su intención. Laura no pudo evitar mirar a Ángel, esperando algún tipo de reacción que lo delatara. Pero él, maestro en la manipulación, simplemente rió y respondió: «Claro, amor, deberíamos ir pronto». Su habilidad para mentir con descaro era casi admirable. Clara, sin embargo, no apartaba los ojos de Daniela. Algo en la forma en que la joven hablaba, en cómo sus ojos brillaban con un exceso de confianza, parecía alimentar la intriga de la matriarca. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, Laura sintió que apenas podía respirar.
El peso de la humillación y la incertidumbre la habían dejado agotada. Pero mientras recogía los platos, Clara se acercó a ella y, con una voz suave pero firme, le dijo: no te preocupes, hija. Las verdades siempre salen a la luz. Y créeme, este almuerzo fue solo el principio. Laura la miró, intentando entender el significado de sus palabras. Clara no explicó más. Solo le ofreció una sonrisa que, aunque tranquilizadora, escondía un misterio que Laura no podía descifrar. El olor dulce y penetrante del perfume de Daniela aún flotaba en la sala, mezclándose con los aromas del almuerzo recién servido. Laura no podía ignorarlo. Ese mismo aroma la había envuelto antes, en noches en las que Ángel llegaba tarde, con excusas poco convincentes y una sonrisa cargada de falsedad. Ahora, todo tenía sentido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Sentada en el sofá, Laura miraba a su esposo desde la distancia, como si de repente lo estuviera viendo por primera vez. Ángel, despreocupado, charlaba con Daniela, quien seguía esparciendo su presencia como una amenaza silenciosa. El perfume no solo la delataba, sino que parecía gritar una verdad que nadie más quería escuchar. Mientras Laura luchaba por digerir el torrente de emociones que la invadían, Clara se acercó a ella con una taza de café. ¿Todo bien, hija?, preguntó con una suavidad que contrastaba con la dureza en sus ojos. Laura sintió débilmente, pero Clara no era fácil de engañar. Sentándose a su lado, la matriarca observó cómo sus manos temblaban levemente al sostener la taza. Sabes, a veces un perfume puede decir más que las palabras. Es como un rastro que alguien deja sin querer, comentó Clara, como si sus palabras fueran al azar, pero Laura sabía que no lo eran. Por otro lado, Ángel parecía completamente ajeno a la tensión que se acumulaba. Su risa resonaba en la sala, como si nada estuviera fuera de lugar. Daniela, consciente de la mirada fija de Laura, decidió tomar la delantera. Ángel, ¿recuerdas cuando elegiste este perfume para mí? Fue un gesto tan especial, dijo, asegurándose de que Laura pudiera escuchar cada palabra. La humillación se clavó como un cuchillo en el pecho de Laura, pero Clara, siempre observadora, no dejó pasar el comentario. Qué curioso, Daniela. Ángel suele elegir los perfumes de sus compañeras de trabajo, preguntó, con una calma que escondía un filo cortante. El ambiente cambió. Daniela soltó una risa nerviosa y trató de desviar la conversación. Es solo perfume, señora. Nada más que un detalle, respondió, pero su sonrisa perdió algo de su confianza. Clara no insistió, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Laura, mientras tanto, sentía que su mundo se desmoronaba. La traición de Ángel no era una sospecha, era una verdad que se deslizaba frente a ella, impregnada en cada respiro de aquel maldito perfume. Horas más tarde, cuando los invitados se habían retirado, Laura decidió enfrentarlo. La casa estaba en silencio, y Ángel estaba en el estudio, revisando su teléfono como si el mundo no estuviera a punto de colapsar. Laura entró con decisión, pero su voz tembló al comenzar. Ese perfume, lo conozco. Es el que llevabas el martes pasado, ¿verdad?, preguntó, intentando controlar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Ángel levantó la vista, fingiendo desconcierto. ¿De qué hablas, Laura? Otra vez con tus celos, respondió con la confianza de quien lleva años perfeccionando la mentira. Pero esta vez, Laura no estaba dispuesta a quedarse callada. No me hagas esto frente a mi madre, replicó Ángel, como si la discusión fuera una amenaza a su imagen y no una confrontación sobre su traición. La frialdad de su respuesta rompió algo dentro de Laura, pero antes de que pudiera continuar, una voz firme interrumpió desde la puerta. Tal vez deberías responderle, Ángel. Las mujeres no somos tontas, dijo Clara, entrando al estudio con una serenidad que desmentía la intensidad de su mirada. La tensión en el aire era palpable. Ángel intentó mantener su fachada, pero Daniela, quien aún estaba en la casa, decidió intervenir. ¿No estaremos exagerando?, preguntó, con una risa nerviosa que apenas ocultaba su incomodidad. Clara, sin perder la compostura, le respondió con una frase que dejó helada a la joven. ¿Exagerando? ¿O evitando? Daniela se quedó en silencio, su rostro enrojeció y por primera vez pareció entender que Clara no era alguien que se dejara engañar fácilmente.
Laura observaba la escena en silencio, sintiéndose más sola que nunca, pero algo en la actitud de Clara le dio una pequeña chispa de esperanza. La matriarca sabía más de lo que dejaba entrever, eso estaba claro. Pero, ¿qué planeaba? Mientras Ángel y Daniela intentaban recuperar el control de la conversación, Clara se limitó a salir del estudio, dejando en el aire una promesa silenciosa: la verdad estaba cerca, y cuando saliera a la luz, no habría perfume que pudiera esconderla. Laura apenas había logrado recuperarse del golpe emocional del almuerzo, pero Daniela parecía no tener intención de detener su ofensiva. La joven, con su actitud calculada y sonrisa de superioridad, comenzó a tejer una red de comentarios dirigidos con precisión para herir a Laura, al tiempo que fingía inocencia. Mientras Clara servía té en la sala de estar, Daniela soltó la primera de muchas puñaladas disfrazadas de observaciones casuales. Es tan común que las mujeres casadas dejen de cuidarse, el matrimonio las hace cómodas, ¿no crees, Ángel?, dijo, mientras jugueteaba con su cabello y lanzaba una mirada directa hacia Laura. Ángel rió, como si la frase no fuera más que una broma sin importancia. Es cierto, Daniela. La rutina a veces nos hace olvidar lo importante, respondió, sin siquiera mirar a Laura, que en ese momento sentía como cada palabra de su esposo era una traición más. Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acomodó en su silla, y aunque su expresión no traicionaba emoción alguna, sus ojos observaban a Daniela como quien examina a un insecto. Laura apretó los labios, decidida a no ceder al impulso de contestar. Si algo sabía era que responder en ese momento le daría a Daniela exactamente lo que quería, una reacción. Sin embargo, la paciencia de Laura fue puesta a prueba cuando Daniela continuó con su desfile de comentarios mordaces. Ángel, deberías llevar a Laura al gimnasio que frecuentas. Tiene unas clases maravillosas para revitalizarse, agregó, fingiendo entusiasmo. El veneno en sus palabras era tan sutil como evidente, y aunque Ángel parecía no notar el daño que causaba, Clara entendió perfectamente la intención. Sabes, Daniela, intervino la matriarca con una serenidad inquietante. A veces, lo que desgasta a las personas no es la falta de ejercicio, sino rodearse de compañías equivocadas. Daniela intentó reír, pero su sonrisa perdió algo de firmeza ante el comentario. Laura, por su parte, sentía un torbellino de emociones en su interior. Quería gritar, llorar, salir corriendo, pero algo en la actitud de Clara le dio fuerzas para mantenerse firme. Observó cómo la matriarca manejaba la situación con una elegancia que Laura envidiaba. Mientras tanto, Ángel, completamente ajeno a la tensión que reinaba en la sala, seguía participando en la conversación como si no estuviera destruyendo a su esposa con cada palabra. Daniela tiene razón, Laura. Podrías considerar hacer algo diferente para salir de la rutina, dijo con una sonrisa que Laura nunca antes había visto tan vacía de amor. En ese momento, Laura ya no pudo permanecer en silencio. Yo nunca tuve que rebajarme para atraer a alguien. Algunos valores no se negocian, dijo con voz firme, mirando directamente a Daniela. Su frase era un desafío, una línea que no estaba dispuesta a permitir que cruzaran. Daniela levantó una ceja, sorprendida por la respuesta, pero antes de que pudiera contestar, Clara volvió a intervenir. Hay cosas que el tiempo desgasta, dijo, esta vez dirigiéndose a Ángel. Y hay cosas que nunca fueron genuinas desde el principio. La frase cayó como un golpe en la sala. El silencio que siguió fue incómodo, pero revelador. Ángel carraspeó y trató de cambiar de tema, mientras Daniela, por primera vez, parecía estar perdiendo terreno. Laura no estaba segura de si debía sentirse aliviada o aún más humillada. Por un lado, las palabras de Clara habían sido un bálsamo, por otro, el hecho de que Ángel permitiera esa situación era una herida que seguía abierta. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la sensación de que Clara sabía algo que no estaba compartiendo. Cuando Daniela finalmente se levantó para irse, lanzó un último comentario, un intento desesperado por recuperar el control. Fue un placer conocerlas. Espero que podamos vernos más seguido, dijo, mientras miraba a Laura con un destello de triunfo. Pero antes de que Laura pudiera responder, Clara se levantó también y, con una leve sonrisa, respondió, estoy segura de que no será tan seguido como crees. Daniela parpadeó, confundida por la respuesta, y salió de la sala sin decir más. Laura, agotada emocionalmente, miró a Clara con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Por qué las defiendes?, preguntó en voz baja, como si la respuesta pudiera quebrarla. Clara, con la misma calma que la había caracterizado durante toda la tarde, simplemente respondió,
porque cuando alguien trata de destruir lo que es tuyo, lo menos que puedes hacer es devolver el golpe en el momento correcto. Las palabras quedaron grabadas en la mente de Laura, como una promesa de que aún había más por venir, algo que Daniela y Ángel no veían venir. La velada avanzaba, pero el aire en la casa se sentía más denso con cada minuto que pasaba. Ángel, quien había comenzado el día con su habitual actitud despreocupada, ahora llevaba 2 copas de vino de más. Su risa, al principio encantadora, se había convertido en una carcajada hueca, casi incómoda, mientras hablaba sin filtro alguno. Laura, sentada al borde del sofá, observaba cómo su esposo se convertía en alguien irreconocible, alguien que parecía disfrutar arrancándole pedazos de dignidad frente a la mirada inquisitiva de Clara. Daniela, por su parte, parecía encantada con la atención de Ángel, aplaudiendo sus chistes y alentándolo a seguir hablando. Laura siempre fue demasiado predecible, dijo Ángel de repente, inclinándose hacia atrás en su silla y agitando su copa como si fuera el dueño del mundo. Su voz, cargada de arrogancia, resonó en la sala como una bofetada. Laura sintió el peso de esas palabras como un golpe en el pecho, pero se obligó a mantener la compostura. No le daría el placer de verla derrumbarse. Clara, desde su rincón, alzó una ceja y observó a su hijo con la paciencia de quien espera que el pez muerda el anzuelo. ¿Y qué significa eso, Ángel?, preguntó con una calma calculada, inclinándose ligeramente hacia él. Ángel, con la confianza que solo puede otorgar el alcohol, continuó hablando, sin darse cuenta de que cavaba su propia tumba con cada palabra. Quiero decir, siempre supe cómo iba a reaccionar. Nunca me sorprendió. ¿Qué puedo decir? Necesitaba algo más emocionante, dijo, dirigiendo una mirada cargada de intención hacia Daniela. Laura apretó las manos con fuerza, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar la tristeza en su pecho. Daniela, por supuesto, aprovechó el momento para lanzar otra de sus indirectas. Ángel tiene razón. La rutina puede ser peligrosa para cualquier relación, comentó, con una sonrisa que traicionaba su aparente inocencia. Fue Clara quien decidió poner fin a la mascarada. Tal vez porque los cobardes nunca saben cómo cerrar un ciclo, dijo, su voz cortante como una navaja. La frase cayó en la sala como un rayo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela, sorprendida, intentó defenderse. Yo no soy lo que usted piensa, señora, dijo, con un tono que pretendía ser firme pero que temblaba en los bordes. Clara la miró por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara, antes de responder con una leve sonrisa. Sé más de lo que imaginas, Daniela, dijo, con una firmeza que hizo que la joven bajara la vista. Laura, mientras tanto, sintió que el suelo comenzaba a estabilizarse bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Clara no solo veía lo que estaba ocurriendo, sino que estaba de su lado, algo que nunca había esperado. Sin embargo, la humillación de ese momento seguía latente. ¿Y por qué simplemente no te vas, Ángel? ¿Por qué seguir humillándome?, preguntó Laura, su voz temblorosa pero cargada de determinación. Ángel la miró, sorprendido por su desafío, pero antes de que pudiera responder, Clara habló de nuevo. Porque algunos hombres prefieren destruir antes que aceptar sus errores, dijo, con una frialdad que dejó a Ángel sin palabras. El ambiente en la sala era insoportablemente tenso. Ángel, quien al principio se había sentido en control, ahora se veía acorralado. Clara, como una estratega consumada, había logrado dar vuelta a la situación sin levantar la voz. Daniela, por su parte, estaba visiblemente incómoda, y por primera vez durante la noche, parecía haber perdido su confianza. Laura se dio cuenta de que, aunque estaba rota por dentro, aún tenía fuerza para luchar. Y aunque el dolor de las palabras de Ángel seguía ardiendo en su pecho, algo en la actitud de Clara le dio esperanza. Ángel, al darse cuenta de que no tenía aliados en la sala, se levantó con un movimiento brusco. No tengo que soportar esto, dijo, con una voz que intentaba sonar firme pero que delataba su nerviosismo. Clara no respondió, simplemente lo miró salir de la sala con una expresión que era imposible de descifrar. Daniela, siguiendo su ejemplo, también se levantó, pero antes de que pudiera salir, Clara habló una vez más. No huyas tan rápido, querida. Aún no hemos terminado, dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Daniela se detuvo por un momento, pero finalmente siguió a Ángel, dejando a Clara y Laura solas en la sala. El silencio que siguió fue abrumador, pero también lleno de significado. Laura, agotada por la humillación y el dolor, miró a Clara con una mezcla de gratitud y confusión.
¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Clara, como siempre, eligió sus palabras con cuidado. Porque ninguna mujer merece ser pisoteada. Y porque las verdades siempre tienen su momento para salir a la luz, respondió, antes de levantarse y dejar a Laura sola con sus pensamientos. El silencio en la casa después del caos del día anterior era casi perturbador, pero Clara lo llenaba con su habitual calma. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila, su mente trabajaba incansablemente, conectando hilos y revelando patrones. Desde hacía meses, había notado cambios sutiles en el comportamiento de Ángel, las llegadas tarde, las excusas vagas y el extraño brillo de satisfacción que llevaba consigo cuando regresaba. Ahora, después del almuerzo, las piezas encajaban. Daniela no era solo una compañera de trabajo, y Clara lo sabía desde mucho antes de que Laura comenzara a sospechar. Lo que Clara no entendía, o más bien lo que intentaba confirmar, era hasta dónde estaban dispuestos a llegar Ángel y su amante en su arrogante descaro. Por eso, aquella noche, Clara se acercó a Laura, quien estaba sentada en el sofá con la mirada perdida, sujetando una taza de té que apenas había tocado. «Laura, hija, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Clara, sentándose junto a ella. Laura asintió, aunque sus ojos seguían vidriosos, como si su mente estuviera atrapada en el almuerzo de la humillación. «Sé que no fue fácil para ti ayer, y créeme cuando te digo que vi todo. No te culpes por nada de lo que ocurrió. La culpa nunca es de quien confía, sino de quien traiciona esa confianza», continuó Clara, tomando las manos de Laura entre las suyas. Laura, quien hasta ese momento había contenido las lágrimas, sintió que algo dentro de ella se rompía. «No puedo más, Clara. Esto me está destruyendo. Ángel, él no es el hombre que pensé que era. Y esa mujer, no sé cómo enfrentarlo sin perderme a mí misma», confesó, con la voz cargada de angustia. Clara, con una paciencia que solo los años pueden otorgar, esperó a que Laura vaciara su corazón antes de responder. «Escucha, Laura. Ángel y Daniela creen que tienen el control, pero la arrogancia es su mayor debilidad. Tú no estás sola en esto. Lo que hicieron no quedará impune, te lo prometo», dijo con firmeza. Las palabras de Clara eran como un bálsamo para el alma herida de Laura, pero también despertaron su curiosidad. «¿Qué sabe usted, Clara? Por favor, dígamelo», pidió Laura, casi suplicante. Clara la miró con una expresión enigmática, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. A veces, las verdades deben revelarse de la manera correcta para que causen el impacto necesario. Todo a su tiempo, hija. Pero confía en mí, lo que ellos hicieron no quedará enterrado, respondió Clara, dejando más preguntas que respuestas en la mente de Laura. Mientras Laura intentaba encontrar consuelo en las palabras de su suegra, Clara, en privado, comenzó a actuar. Había contratado a un investigador semanas atrás, cuando sus primeras sospechas sobre la relación de Ángel y Daniela surgieron. Las pruebas que había recopilado eran contundentes, recibos de hoteles, fotografías y hasta conversaciones de texto que no dejaban lugar a dudas sobre la traición. Pero Clara no se conformaba con tener la evidencia. Quería esperar el momento perfecto, aquel en el que la verdad golpeara a Ángel y Daniela con la fuerza de un huracán. En los días siguientes, Clara mantuvo su actitud tranquila, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, observaba cada movimiento de Ángel y Daniela con una atención casi científica. La manera en que evitaban su mirada, los murmullos cuando creían que nadie los escuchaba, todo le confirmaba que estaba en el camino correcto. Incluso Laura comenzó a notar el cambio en Clara. «Parece que no le afecta lo que hicieron», le dijo a Clara en una ocasión. La respuesta de la matriarca fue tan simple como devastadora. «A veces, cuando conoces la verdad, la paciencia es tu mejor arma». Por su parte, Ángel y Daniela empezaron a notar algo extraño en Clara. Su actitud no era la de una mujer engañada por su propio hijo, sino la de alguien que estaba tramando algo. «Tu madre me pone nerviosa», confesó Daniela una noche mientras estaban a solas. Ángel, en su habitual arrogancia, desestimó su preocupación. «Mi madre no sabe nada. Es una mujer mayor, solo está siendo amable». «No te preocupes», dijo, convencido de que tenía el control. Pero Daniela no estaba tan segura, y sus propias inseguridades comenzaron a crecer. A pesar de la tensión, Clara seguía siendo una figura de fortaleza para Laura, quien, aunque rota, comenzaba a entender que tal vez no todo estaba perdido. «Clara, no sé cómo agradecerle todo lo que hace por mí», le dijo una noche, mientras compartían una taza de té.
Clara simplemente sonrió y respondió, las mujeres fuertes siempre encuentran su camino, Laura. Y si necesitan ayuda, ahí es donde entro yo. La frase quedó grabada en la mente de Laura, quien empezaba a sentir que, aunque la batalla no había terminado, no estaba destinada a perderla. Clara llevaba días observando con minuciosidad los movimientos de Ángel y Daniela. Aunque ninguno de los dos parecía sospechar que estaban bajo su radar, Clara sabía que las máscaras siempre caen, y ahora, con todas las pruebas en su poder, el momento de actuar se acercaba. En una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las paredes de la casa, Clara pidió hablar con Laura a solas. Su tono no dejaba lugar a dudas de que lo que tenía que decir era crucial. Hija, ha llegado el momento de que sepas algo que podría cambiarlo todo, dijo Clara, mientras colocaba una carpeta de documentos sobre la mesa. Laura, que aún luchaba con la incertidumbre y el dolor, observó a Clara con confusión. ¿Qué quiere decir con cambiarlo todo?, preguntó, con un leve temblor en la voz. Clara la miró con la firmeza de alguien que había planeado cada palabra. Sabía sobre Ángel y Daniela desde antes de que tú lo sospecharas. No solo lo sabía, sino que decidí prepararme para lo peor. Reescribí mi testamento hace meses, confesó, pausando lo suficiente para que Laura pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que tengo, mis propiedades, mi herencia, ahora es tuyo. Ángel ha quedado completamente fuera, añadió, con una serenidad que ocultaba el peso de sus palabras. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La revelación de Clara no solo era inesperada, sino que también la llenaba de una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Por qué haría algo así por mí?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Clara tomó las manos de Laura entre las suyas y respondió, porque ninguna mujer debería ser destruida por la arrogancia de un hombre que se cree intocable. Porque eres más fuerte de lo que crees, y mereces una vida lejos de su sombra. Y, sobre todo, porque no voy a permitir que mi legado termine en manos de alguien que no lo merece. Mientras Laura intentaba asimilar lo que acababa de escuchar, Clara continuó. Esto no es solo por ti, Laura. También es por Ángel. Mi hijo necesita entender que sus acciones tienen consecuencias, y que no puede caminar por la vida pisoteando a los demás sin enfrentar las repercusiones, explicó. La dureza en su voz no dejaba dudas de que no había marcha atrás en su decisión. Pero, a pesar de su determinación, Clara sabía que el enfrentamiento que se avecinaba no sería fácil. Ángel siempre había sido un hombre que odiaba perder, y la herida de ser despojado de su herencia sería devastadora. Al día siguiente, Clara convocó a Ángel a una reunión en privado. Daniela, como siempre, intentó acompañarlo, pero Clara dejó claro que no era bienvenida. Esto es entre mi hijo y yo, dijo con firmeza. Cuando Ángel llegó, aún sin sospechar nada, Clara lo recibió con una carpeta en la mano. Ángel, creo que es hora de que hablemos sobre el futuro de esta familia, comenzó, sentándose frente a él con una expresión serena pero inquebrantable. Ángel, acostumbrado a manipular a quienes lo rodeaban, sonrió con suficiencia. Claro, mamá. Siempre es buen momento para planificar, respondió, sin notar la tormenta que se avecinaba. Clara deslizó la carpeta hacia él y lo invitó a abrirla. Dentro, Ángel encontró el Nuevo Testamento, donde se especificaba claramente que todo pasaría a manos de Laura. La incredulidad en su rostro fue inmediata. ¿Qué significa esto?, preguntó, su tono subiendo una octava mientras leía las palabras una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar su contenido. Significa que he tomado una decisión. Una decisión que tú me obligaste a tomar, respondió Clara, sin alterar el tono de su voz. Has traicionado a tu esposa, a tu familia y a los valores que intenté inculcarte. No mereces nada de lo que he construido. Ángel, furioso, se levantó de su silla y señaló a Clara con el dedo. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Esto es mío por derecho, exclamó, con una mezcla de ira y desesperación. Clara lo observó en silencio por unos segundos antes de responder. El derecho se gana, Ángel, no se exige. Y tú lo perdiste el día que decidiste destruir a la mujer que siempre estuvo a tu lado, dijo, sus palabras cayendo como martillazos. Ángel, incapaz de encontrar una respuesta, salió de la sala dando un portazo. Esa noche, mientras Laura y Clara compartían una cena tranquila, la joven no pudo evitar expresar su preocupación. Ángel nunca aceptará esto, Clara. Sé que intentará vengarse, dijo, su voz teñida de miedo. Clara, sin embargo, permaneció inquebrantable. Que lo intente. Los hombres como él son como castillos de arena,
grandes por fuera, pero frágiles cuando la verdad golpea. Y créeme, Laura, la verdad lo golpeará con fuerza. Mientras la tensión entre Laura, Ángel y Daniela alcanzaba un punto crítico, Clara continuaba en su estrategia silenciosa pero implacable. Contratar a un investigador privado había sido una decisión calculada y, hasta ahora, había arrojado más resultados de los que ella misma había anticipado. Entre las pruebas que el detective le había entregado, una carpeta en particular destacaba: la vida de Daniela estaba llena de secretos que no resistirían la luz del día. Relación tras relación, hombre tras hombre, Daniela había utilizado su encanto para ganar acceso a dinero, poder y estatus. Ahora, Clara tenía en sus manos una herramienta que podría desmoronar su mundo en un instante. Con esa información en su poder, Clara decidió enfrentar a Daniela directamente. Aquella tarde, la joven llegó a la casa sin saber que sería recibida por algo mucho más peligroso que la desconfianza de Laura. Daniela, me alegra que estés aquí, dijo Clara, invitándola a sentarse en el comedor con una amabilidad que, lejos de tranquilizar, puso a Daniela en alerta. Sobre la mesa había una carpeta abierta, con documentos que Clara revisaba como si fueran triviales. Pero cuando la matriarca alzó la mirada, su expresión era de acero. ¿Esto te parece familiar?, preguntó, empujando una hoja hacia Daniela. La joven tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó rápidamente. Era un extracto bancario que mostraba transferencias de una cuenta a nombre de un hombre mayor, un empresario conocido en la ciudad. Daniela intentó disimular su nerviosismo. No sé qué significa esto, señora. Seguramente es un error, dijo, con una sonrisa débil. Clara no apartó la vista de ella. ¿Un error? Qué curioso, porque tengo más errores, como este, replicó, sacando otras hojas que detallaban regalos costosos, reservas en hoteles de lujo y mensajes comprometedores. Daniela sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, abandonando su fachada de confianza y dejando ver algo de desesperación. Clara la miró con una mezcla de desaprobación y algo que casi parecía lástima. No quiero nada de ti, Daniela. Pero tú deberías empezar a preocuparte por lo que Ángel pensará cuando sepa que no era el único en tu lista. Por no hablar de lo que pensará la gente con la que has jugado. La verdad siempre encuentra su camino, querida, y cuando lo haga, tu vida tal como la conoces se desmoronará, dijo Clara, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. En ese momento, Daniela intentó negociar. Por favor, señora, no haga esto. Ángel me ama, no tiene por qué saber nada de esto, suplicó, dejando de lado su arrogancia habitual. Pero Clara no tenía intenciones de retroceder. ¿Ángel te ama? No seas ingenua. Él no te ama, Daniela. Solo le encanta la idea de sentirse joven e importante otra vez. Pero tú no eres más que un medio para alimentar su ego, dijo con una frialdad que dejó a Daniela sin palabras. Mientras Daniela trataba de procesar lo que estaba ocurriendo, Clara continuó. No voy a exponer tu vida, al menos no todavía. Pero quiero que entiendas algo, tu tiempo aquí se acabó. Quiero que desaparezcas antes de que sea yo quien revele lo que sé, advirtió, dejando claro que no había espacio para negociar. Daniela, sin más opciones, asintió lentamente, pero la rabia en sus ojos delataba que no se marcharía sin intentar algo. Esa misma noche, Daniela confrontó a Ángel, intentando manipularlo para que la apoyara. Tu madre está intentando destruirme. Me odia porque sabe cuánto te importo, le dijo, fingiendo lágrimas mientras lo abrazaba. Ángel, confundido pero aún cegado por su orgullo, trató de calmarla. Mi madre siempre ha sido controladora, pero no puede hacerte daño. Yo estoy contigo, prometió, sin saber que Clara tenía una última carta bajo la manga. Por su parte, Laura comenzaba a notar la tensión entre Daniela y Ángel, y aunque no sabía exactamente qué ocurría, podía sentir que algo grande estaba por estallar. Clara, como siempre, eligió ese momento para tranquilizarla. Las personas como Daniela construyen castillos en el aire, Laura. Pero el aire nunca sostiene nada por mucho tiempo, dijo, mientras servía té con la misma serenidad de siempre. Sus palabras no solo eran una advertencia, sino también una promesa de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras la tensión entre Laura, Ángel y Daniela alcanzaba un punto crítico, Clara continuaba en su estrategia silenciosa pero implacable. Contratar a un investigador privado había sido una decisión calculada y, hasta ahora, había arrojado más resultados de los que ella misma había anticipado.
Entre las pruebas que el detective le había entregado, una carpeta en particular destacaba: la vida de Daniela estaba llena de secretos que no resistirían la luz del día. Relación tras relación, hombre tras hombre, Daniela había utilizado su encanto para ganar acceso a dinero, poder y estatus. Ahora, Clara tenía en sus manos una herramienta que podría desmoronar su mundo en un instante. Con esa información en su poder, Clara decidió enfrentar a Daniela directamente. Aquella tarde, la joven llegó a la casa sin saber que sería recibida por algo mucho más peligroso que la desconfianza de Laura. Daniela, me alegra que estés aquí, dijo Clara, invitándola a sentarse en el comedor con una amabilidad que, lejos de tranquilizar, puso a Daniela en alerta. Sobre la mesa había una carpeta abierta, con documentos que Clara revisaba como si fueran triviales. Pero cuando la matriarca alzó la mirada, su expresión era de acero. ¿Esto te parece familiar?, preguntó, empujando una hoja hacia Daniela. La joven tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó rápidamente. Era un extracto bancario que mostraba transferencias de una cuenta a nombre de un hombre mayor, un empresario conocido en la ciudad. Daniela intentó disimular su nerviosismo. No sé qué significa esto, señora. Seguramente es un error, dijo, con una sonrisa débil. Clara no apartó la vista de ella. ¿Un error? Qué curioso, porque tengo más errores, como este, replicó, sacando otras hojas que detallaban regalos costosos, reservas en hoteles de lujo y mensajes comprometedores. Daniela sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, abandonando su fachada de confianza y dejando ver algo de desesperación. Clara la miró con una mezcla de desaprobación y algo que casi parecía lástima. No quiero nada de ti, Daniela. Pero tú deberías empezar a preocuparte por lo que Ángel pensará cuando sepa que no era el único en tu lista. Por no hablar de lo que pensará la gente con la que has jugado. La verdad siempre encuentra su camino, querida, y cuando lo haga, tu vida tal como la conoces se desmoronará, dijo Clara, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. En ese momento, Daniela intentó negociar. Por favor, señora, no haga esto. Ángel me ama, no tiene por qué saber nada de esto, suplicó, dejando de lado su arrogancia habitual. Pero Clara no tenía intenciones de retroceder. ¿Ángel te ama? No seas ingenua. Él no te ama, Daniela. Solo le encanta la idea de sentirse joven e importante otra vez. Pero tú no eres más que un medio para alimentar su ego, dijo con una frialdad que dejó a Daniela sin palabras. Mientras Daniela trataba de procesar lo que estaba ocurriendo, Clara continuó. No voy a exponer tu vida, al menos no todavía. Pero quiero que entiendas algo, tu tiempo aquí se acabó. Quiero que desaparezcas antes de que sea yo quien revele lo que sé, advirtió, dejando claro que no había espacio para negociar. Daniela, sin más opciones, asintió lentamente, pero la rabia en sus ojos delataba que no se marcharía sin intentar algo. Esa misma noche, Daniela confrontó a Ángel, intentando manipularlo para que la apoyara. Tu madre está intentando destruirme. Me odia porque sabe cuánto te importo, le dijo, fingiendo lágrimas mientras lo abrazaba. Ángel, confundido pero aún cegado por su orgullo, trató de calmarla. Mi madre siempre ha sido controladora, pero no puede hacerte daño. Yo estoy contigo, prometió, sin saber que Clara tenía una última carta bajo la manga. Por su parte, Laura comenzaba a notar la tensión entre Daniela y Ángel, y aunque no sabía exactamente qué ocurría, podía sentir que algo grande estaba por estallar. Clara, como siempre, eligió ese momento para tranquilizarla. Las personas como Daniela construyen castillos en el aire, Laura. Pero el aire nunca sostiene nada por mucho tiempo, dijo, mientras servía té con la misma serenidad de siempre. Sus palabras no solo eran una advertencia, sino también una promesa de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La noche estaba cargada de tensión en la casa de Clara. Tras semanas de mantener una estrategia de observación y paciencia, la matriarca finalmente decidió que era hora de revelar sus cartas. Había convocado a la familia a una cena formal, una reunión que tenía un propósito mucho más profundo que un simple encuentro familiar. Laura no entendía del todo por qué Clara insistía en invitar a Daniela nuevamente, pero algo en la mirada decidida de su suegra le hizo confiar. Ángel, por supuesto, llegó confiado, escoltando a Daniela como si estuviera exhibiendo un trofeo, sin imaginar que aquella velada marcaría un giro irreversible en sus vidas. Desde el principio, la atmósfera fue distinta. Clara, normalmente una anfitriona cálida y conversadora, estaba más reservada de lo habitual,
sus movimientos medidos, sus palabras calculadas. Ángel, entre risas forzadas, intentó llenar el espacio con comentarios vacíos, pero cada intento suyo por controlar la dinámica de la conversación era neutralizado por la mirada de Clara. Daniela, por su parte, parecía inquieta, lanzando miradas furtivas a Laura, quien se mantenía en silencio, observando cómo todo se desarrollaba. «Mamá, ¿por qué esta reunión tan repentina?», preguntó Ángel, mientras jugueteaba con su copa de vino. Clara levantó la vista lentamente y respondió con calma: «A veces, la familia necesita hablar de cosas importantes». Después del postre, Clara pidió que todos se quedaran sentados. Se levantó de su silla, con una carpeta en la mano, y caminó hasta el centro de la mesa. Su expresión era inquebrantable, una mezcla de autoridad y resolución que hizo que incluso Ángel se recostara ligeramente en su silla, incómodo. «Hay algo que he estado guardando por mucho tiempo. Algo que necesito compartir con ustedes esta noche», dijo, abriendo la carpeta y sacando un sobre lacrado. Ángel intentó bromear para aliviar la tensión. «¿Qué es esto, mamá?». «¿Un testamento o algo por el estilo?», preguntó, con una risa nerviosa. Clara lo miró fijamente y respondió: «Exactamente eso, Ángel». El aire pareció congelarse en la sala. Ángel dejó de reír y se inclinó hacia adelante, mientras Daniela lo miraba con ojos abiertos de par en par. Clara continuó: «Reescribí mi testamento hace meses. Decidí que mi legado debía ir a manos de alguien que realmente lo merezca. Alguien que represente los valores que siempre quise para esta familia. Y déjenme ser clara, Ángel, no eres tú». La última frase fue un golpe directo que dejó a Ángel sin palabras. Laura, desde su asiento, sintió que el mundo se detenía. Daniela, en cambio, no pudo ocultar su sorpresa. Ángel, tras un momento de silencio, se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Soy tu hijo. Todo lo que tienes me pertenece por derecho», exclamó, su voz subiendo con cada palabra. Clara no se inmutó. «Nada me pertenece más que mi decisión, Ángel. Y esa decisión es que todo pase a manos de Laura. Ella es la única que ha demostrado dignidad, paciencia y fortaleza en medio de todo esto», declaró, entregando el sobrelacrado a Laura. La joven lo tomó con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «No puedes hacer esto». «Es una locura», gritó Ángel, mientras Daniela intentaba calmarlo. «Ángel, por favor, no te alteres», dijo ella, con una voz que intentaba sonar tranquila pero que no podía esconder su propio nerviosismo. Clara la miró directamente, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. «¿Y tú? ¿Realmente creías que podrías entrar en esta familia y salirte con la tuya?», preguntó. Daniela abrió la boca para responder, pero Clara continuó antes de darle la oportunidad. «Sé quién eres, Daniela. Sé lo que has hecho, no solo con Ángel, sino con otros. Y créeme, si decides quedarte, el mundo entero también lo sabrá». Daniela quedó paralizada, su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. Ángel, cegado por su furia, no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a luchar por lo que es mío», exclamó, golpeando la mesa con el puño. Clara, serena como siempre, respondió: «Haz lo que quieras, Ángel. Pero te advierto, no intentes destruir lo que queda de tu vida, porque ya has perdido demasiado». Sus palabras eran claras, cortantes y definitivas. La reunión terminó en un silencio sepulcral. Ángel salió de la casa furioso, mientras Daniela lo seguía, derrotada y humillada. Laura, aún en estado de shock, miró a Clara, buscando respuestas. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó en un susurro. Clara colocó una mano sobre la suya y respondió: «Porque no voy a permitir que alguien destruya lo que es justo y digno. Este es tu comienzo, Laura. Un comienzo que Ángel nunca te habría permitido tener». La furia de Ángel lo consumía mientras conducía a toda velocidad, con Daniela sentada a su lado en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para calmarlo. «No puedo creerlo. Mi propia madre me desheredó. A mí, su único hijo», gritaba Ángel, golpeando el volante con fuerza. Daniela, acostumbrada a manipularlo, intentó jugar su carta habitual. «Ángel, tienes que tranquilizarte. Esto es solo un golpe, pero puedes recuperarte. Puedes luchar por lo que es tuyo», dijo, intentando sonar convincente, pero sus palabras carecían de la firmeza que solía tener. Su propia inseguridad empezaba a mostrarse.
Ángel, sin embargo, no estaba en un estado mental para escuchar razones. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una mezcla de humillación y rabia. ¿Recuperarme? Mi madre me ha quitado todo. Todo lo que debía ser mío por derecho se lo dio a Laura. ¿Por qué? Porque es más débil. Porque necesita compasión, rugió, sin darse cuenta de que, en su desespero, dejaba escapar la esencia de quién era realmente, un hombre incapaz de aceptar sus propias fallas. Daniela lo observaba con una mezcla de incomodidad y desconfianza. Ese ángel, derrotado y lleno de amargura, no era tan atractivo como el hombre seguro de sí mismo que la había seducido. Sin embargo, el golpe más fuerte para Ángel aún estaba por llegar. Al día siguiente, mientras revisaba los papeles que Clara había entregado, encontró un informe adicional que había pasado desapercibido en el caos de la noche anterior. Eran pruebas de la relación de Daniela con otros hombres. Fotografías, mensajes, recibos, todo estaba ahí, claro como el agua. En un instante, la rabia de Ángel cambió de dirección. ¿Qué es esto, Daniela?, preguntó, mostrando los documentos con una voz fría y contenida, una calma que era mucho más peligrosa que sus gritos habituales. Daniela intentó recuperar el control. Ángel, por favor, no creas todo lo que ves. Esto es una trampa, tu madre está intentando separarnos, dijo, intentando sonar convincente, pero Ángel no era fácil de engañar esta vez. ¿Una trampa? ¿Entonces me vas a decir que estas fotos son falsas? ¿Que estos mensajes no existen? ¿Que estas transacciones de dinero son inventadas?, replicó, su tono subiendo con cada palabra. Daniela, arrinconada, finalmente mostró su verdadero rostro. ¿Y qué si lo hice? Tú tampoco eres un santo, Ángel. Usaste a tu esposa como un adorno y me usaste a mí para inflar tu ego. Somos iguales, gritó, en un intento desesperado por desviar la culpa. Pero esas palabras solo alimentaron el desprecio de Ángel. No somos iguales. Yo tal vez cometí errores, pero nunca fui tan calculadora como tú, dijo, con una mirada que mezclaba furia y repulsión. Daniela, al ver que había perdido cualquier poder sobre él, dejó caer su fachada. Ángel, ¿de verdad creías que esto era amor? Solo éramos un juego el uno para el otro. Pero al menos yo tenía claro lo que quería, dijo, con una frialdad que rompió lo que quedaba del orgullo de Ángel. Mientras la relación entre Ángel y Daniela se desmoronaba por completo, Laura comenzaba a dar los primeros pasos hacia su propia liberación. Había pasado la noche revisando los documentos que Clara le había entregado, cada palabra del testamento confirmando que su vida, finalmente, estaba en sus manos. Aunque el dolor de la traición aún estaba presente, por primera vez en años, Laura sintió que tenía el control de su destino. Esa sensación la llenaba de una fuerza desconocida. Cuando Ángel intentó contactarla, buscando redención, Laura no dudó en rechazarlo. No tienes nada que decirme, Ángel. Tu tiempo en mi vida terminó, dijo con una firmeza que incluso a ella le sorprendió. Ángel, acostumbrado a que Laura lo perdonara una y otra vez, quedó paralizado por la contundencia de sus palabras. Laura, yo puedo cambiar. Dame otra oportunidad, suplicó, pero ella no estaba dispuesta a retroceder. No, Ángel. Tu oportunidad llegó y la desperdiciaste. Ahora es mi turno, respondió, cerrando la puerta a su pasado sin mirar atrás. Mientras tanto, Daniela desapareció sin dejar rastro. Sabía que no tenía nada que ganar quedándose cerca de Ángel ni enfrentándose a Clara. Para ella, aquella batalla estaba perdida. Ángel, por su parte, quedó solo, sin dinero, sin apoyo y enfrentando las consecuencias de su arrogancia. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien manipular ni a quien culpar. Y aunque su orgullo le impedía admitirlo, sabía que todo lo que había perdido era resultado de sus propias decisiones. En contraste, Laura y Clara encontraron en su relación una fortaleza inesperada. Siempre supe que tenías la fuerza para superar esto, le dijo Clara una noche, mientras compartían un té. Solo necesitabas que alguien te recordara quién eres. Laura sonrió, sintiendo que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. El amanecer se filtraba por las ventanas de la casa de Clara, iluminando el rostro de Laura, que observaba el horizonte con una serenidad desconocida para ella. Por primera vez en años, su corazón no se sentía atrapado en un ciclo interminable de inseguridad y dolor. Aunque las cicatrices de la traición seguían ahí, el peso que había cargado por tanto tiempo se había desvanecido. Ahora,
con la herencia de Clara en sus manos, no solo tenía independencia económica, sino la libertad de construir la vida que siempre había soñado. Hoy comienza todo, pensó, mientras respiraba profundamente, permitiéndose saborear ese nuevo capítulo. Clara, observándola desde la puerta, sonrió al verla tan tranquila. ¿Te sientes diferente, hija?, preguntó, caminando hacia ella con una taza de té en las manos. Laura asintió lentamente. Me siento libre. Nunca pensé que lo diría, pero todo lo que pasó fue necesario. Si no hubiera tocado fondo, no habría encontrado la fuerza para salir adelante, confesó, con una leve sonrisa en los labios. Clara, siempre sabia, respondió, a veces, la vida nos rompe en pedazos para que podamos reconstruirnos más fuertes. Y tú, Laura, eres la prueba de eso. Mientras Laura daba los primeros pasos hacia su nueva vida, Ángel enfrentaba la realidad de sus errores. Había intentado recuperar lo perdido, pero todas las puertas se le cerraban. Clara, firme en su decisión, se negó a reconsiderar el testamento, mientras que Laura no dejó espacio para ningún tipo de reconciliación. Incluso Daniela, que alguna vez había sido su aliada, lo había abandonado. Me quedé sin nada, murmuró para sí mismo, sentado en el pequeño apartamento que ahora podía permitirse. Pero lo que más lo consumía no era la pérdida material, sino el vacío que sentía al darse cuenta de que su arrogancia y egoísmo lo habían dejado completamente solo. En contraste, Laura comenzaba a construir algo completamente nuevo. Decidió mudarse a una casa más pequeña, acogedora y lejos de los recuerdos del pasado. Allí encontró una paz que no había sentido en mucho tiempo. Cada rincón de su nuevo hogar representaba una victoria personal, un espacio ganado con esfuerzo y resiliencia. Para ella, era más que un lugar donde vivir, era un símbolo de su superación. Este es mi refugio, mi punto de partida, se dijo mientras desempacaba las cajas, sintiendo que cada acción, por pequeña que fuera, era un paso hacia su mejor versión. Clara, siempre atenta, continuaba siendo su apoyo incondicional. No olvides que esta familia es tuya, Laura. No por un testamento, sino porque tienes un lugar aquí. Siempre lo tendrás, le aseguró durante una de sus visitas. Laura, agradecida, tomó las manos de Clara y dijo, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Me diste algo que pensé que había perdido para siempre, confianza en mí misma. Clara sonrió y respondió con la calidez que la caracterizaba, esa confianza siempre estuvo ahí, hija. Solo necesitabas que alguien te la recordara. Mientras tanto, el tiempo puso a cada quien en su lugar. Daniela desapareció completamente de la escena, pero no antes de que algunos de sus antiguos aliados también la traicionaran. Su vida de manipulación y secretos la dejó sin un lugar donde pertenecer. Ángel, por su parte, trató de reconstruirse, pero sin el apoyo de Clara ni de Laura, cada paso se le hizo más difícil. Por primera vez, enfrentó las consecuencias de sus actos sin nadie a quien culpar. Lo irónico era que, cuanto más intentaba arreglar su vida, más recordaba todo lo que había perdido, especialmente a Laura, la única persona que realmente lo había amado. Para Laura, el pasado ya no era una sombra constante. Empezó a trabajar en un pequeño negocio que siempre había soñado tener, algo que combinaba su pasión por la repostería con la posibilidad de conocer nuevas personas. El proyecto le devolvió algo más que estabilidad económica, le devolvió propósito. Poco a poco, su vida dejó de girar en torno al dolor, y comenzó a llenarse de momentos simples pero valiosos, una tarde horneando pasteles, una conversación con un cliente habitual. Un atardecer visto desde la ventana de su nueva casa. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Laura se detuvo a mirar un grupo de niños jugando. Las risas y los gritos despreocupados llenaron el aire, y por un momento, sintió una conexión profunda con esa alegría pura. Este es el tipo de felicidad que quiero en mi vida, pensó, reconociendo que la felicidad no era algo extraordinario, sino algo que se encontraba en los detalles cotidianos. Al llegar a casa, Clara la llamó por teléfono. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con su habitual tono cálido. Laura, con una sonrisa que se reflejaba en su voz, respondió, me siento bien, Clara. Por primera vez, siento que todo está donde debe estar. Y así, con cada día que pasaba, Laura demostró que el verdadero triunfo no era vengarse de quienes la traicionaron, sino reconstruirse a sí misma desde las ruinas, convirtiendo el dolor en fuerza y el pasado en una lección que nunca más permitiría repetir. Vaya historia la que acabamos de ver. A veces, la vida nos sorprende con situaciones que parecen salidas de una novela, ¿no crees?
Pero si piensas que esta historia ya lo tenía todo, espera a ver lo que pasó en otro momento. Imagina que el marido se atreve a llevar a su amante a la boda de su primo, sin saber que una foto lo cambiaría todo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento todo sobre este impactante momento. No te lo pierdas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.